Pero como era distinto, como había roto una teoría, tenía una forma de comunicar demasiado auténtica, y eso es lo que hace que los líderes sean poderosos en la comunicación. Porque lo que hace un buen comunicador bueno es la autenticidad. O sea, para que algo comunique realmente poderosamente y llegue a otros, al espíritu de otros, es la autenticidad. Los líderes son líderes en esencia porque logran ser auténticos. Si ustedes observan durante toda la historia de la humanidad, las grandes biografías, los líderes más increíblemente edificados en el mundo, han sido porque han logrado ser diferentes, porque han sido capaces de ser diferentes, porque han sido capaces de romper el molde, porque han hecho lo que los demás no han sido capaces de hacer. Cuando Galileo Galilei empieza a darse cuenta, empieza a estudiar los griegos. Galileo era un simple profesor de matemática de la Universidad de Pisa, que era una universidad de un pueblo italiano realmente. Pero Galileo empieza a darse cuenta que Aristóteles no tenía la razón en la afirmación sobre la caída de los cuerpos. Si ustedes notan, él se emociona mucho cuando descubre que Aristóteles está equivocado. Va al salón de clase al frente de sus alumnos y les dice: he descubierto que Aristóteles está equivocado sobre la caída de los cuerpos. Por supuesto, es el maestro. Seguramente los alumnos no van a emocionarse tanto, aunque sí se emocionaron. Pero quienes más se emocionaron negativamente contra Galileo son los profesores colegas de la Facultad de Matemáticas, y todo el colegaje de profesores se emocionaron negativamente en contra de Galileo. Pero Galileo estaba, que además era orgullosísimo, Galileo era brillante y tenía un ego enorme también, estaba alucinando con aquella teoría y la contaba con pasión. Luego entonces él no estaba emulando a nadie, él estaba siendo tan original porque había descubierto un cambio literalmente en la ciencia, y eso lo hacía tremendamente original. Nadie antes de Galileo había contravenido lo que pensaba un griego tan importante como Aristóteles. Y fue tan profundo esa contradicción que Galileo fue expulsado de la Universidad de Pisa. Creo que después lo contratan en la Universidad de Padua, más adelante con la influencia de los Médici fue contratado en la Universidad de Padua, pero él fue expulsado de la Universidad de Pisa. Y él les comprueba al mundo de la época que Aristóteles está equivocado. Sube a aquella torre inclinada de Pisa y deja caer dos cuerpos de diferente naturaleza y demuestra que no tenía nada que ver su composición física para que cayeran de igual manera. Lo que les quiero decir con esto es que Galileo estaba apasionado con aquella teoría, pero como era distinto, como había roto una teoría, tenía una forma de comunicar demasiado auténtica, y eso es lo que hace que los líderes sean poderosos en la comunicación. Es lo que hace que los líderes sean totalmente disruptivos y que tengan el derecho de ser escuchados por otros. Lo mismo ocurre cuando Lutero, por ejemplo, aquel monje dominico que va a Roma en una peregrinación y observa cómo la iglesia, mentoreada por Julio II y por todos estos papas del Renacimiento, habían vuelto a la iglesia un prostíbulo y habían vuelto a la iglesia una bacanal de vicios. Él entra en una profunda preocupación de autenticidad que lo lleva a contravenir lo que el Papa pensaba en aquel momento, y se llena de tanta autenticidad que es capaz de escribir 95 tesis, las pega en la puerta de la iglesia y de la universidad donde daba clases. Los alumnos las leen y esas tesis fueron capaces de incendiar al mundo. Noten
que Lutero comunicaba con autenticidad lo que pensaba. Nadie antes de Lutero seguramente de esa forma se le había ocurrido contravenir lo que el Papa pensaba, y eso cambió el mundo. Porque Lutero es un gran reformador y es uno de los hombres más importantes del mundo moderno, porque comunicó algo auténtico, porque no copió a nadie, porque por el contrario rompió los moldes que existían. Los líderes son buenos comunicadores en cuanto más rompan los moldes.